tiempo de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Canarias al Día, en La Entrevista. Nosotros hoy queremos hablar de un asunto que está generando mucho debate y que sin duda debería preocuparnos como sociedad. Tenerife tiene un problema con el tratamiento de residuos. No solo incumple, no es solo Tenerife, también son otras islas de Canarias, pero hoy nosotros vamos a hablar del caso de Tenerife. No solo incumple los compromisos de reciclaje que ha marcado la Unión Europea, sino que también, en este caso, no ha conseguido resolver en los últimos años el problema de la materia orgánica que no se separa en origen. Ante todo esto, o ante esta situación, el Cabildo de Tenerife hace unos meses ha sacado un concurso para otorgar una concesión de manial, de manera que en el complejo ambiental de Arico se pueda instalar una planta, una instalación de valorización material o de valorización energética que pueda dar una solución a este conflicto. Esto ha generado mucha polémica y mucho debate político, y lo último, la semana pasada, en una comisión plenaria, fue esta noticia que vamos a ver, en este caso el titular del periódico El Día: Coalición Canaria tumba con el apoyo de Sí Podemos la licitación de una incineradora en Arico. Nosotros queremos hablar de este asunto en profundidad porque, insisto, por la importancia que tiene y por el debate que ha generado, pero vamos a empezar hablando de todo esto y vamos a presentar ya a nuestro invitado, que es en este caso el consejero responsable de este área y de este asunto, consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático en el Cabildo de Tenerife, Javier Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. Javier, gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación, es un placer estar aquí. Hay muchos asuntos que queremos preguntarle, pero vamos a empezar por lo último, por esa noticia que conocíamos la semana pasada de ese acuerdo que se adoptó en la comisión plenaria. ¿Esto qué va a suponer en la práctica, Javier? ¿Esto suspende en la práctica el concurso? Bueno, aquí conviene recordar cuál es el procedimiento administrativo que tiene que seguir un expediente de este tipo. Cualquier concejal de un ayuntamiento, consejero del Cabildo, del Gobierno autónomo, no dicta el inicio de un expediente de este tipo de forma caprichosa. Se tiene que apoyar en informes técnicos, informes jurídicos que avalan esa decisión. En este caso, pues se ha adoptado un acuerdo que va en el sentido que todos hemos visto, y yo lo que he solicitado a los servicios gestores, tanto al servicio técnico como al servicio administrativo, es que me informe sobre esta situación, sobre el acuerdo adoptado en la comisión plenaria, para poder elevar a Consejo de Gobierno Insular, que es el órgano de contratación del Cabildo de Tenerife, esta cuestión. O sea, lo que han hecho es intentar asesorarse a ver qué va a pasar ahora. ¿No tienen claro si tienen que parar esa tramitación administrativa o tienen que seguir adelante? No, como cualquier otra decisión, todo se tiene que hacer al amparo de informes técnicos, informes jurídicos. No se puede proponer la paralización de una licitación por cuestiones caprichosas. En este caso no hay un capricho detrás, hay un mandato de una comisión plenaria, pero en todo caso siempre se necesita el aval de los servicios gestores, servicios técnicos y servicios administrativos. Estamos en este momento en el proceso de presentación de ofertas. Entiendo que ahora mismo las empresas que estén interesadas pueden seguir presentando sus ofertas, si lo quieren. Si mañana quieren presentar sus ofertas, lo pueden hacer. Sí, por supuesto. La licitación sigue abierta. No se ha adoptado ningún acuerdo en ese sentido en el Consejo de Gobierno Insular, y la licitación está abierta hasta el 15 de diciembre de este año. ¿Se sabe cuántas ofertas se han presentado, cuántas empresas se han interesado por este concurso, por esta concesión? Sí, hemos recibido bastantes consultas. Todavía no se ha recibido ninguna candidatura oficial, pero ese volumen de consultas nos hace aventurar que va a haber una concurrencia bastante alta, que hay mucho interés en desarrollar industrias de este tipo en la isla de Tenerife. Es evidente que Tenerife pues tiene todas las posibilidades para desarrollar industrias del reciclaje. En la isla de Tenerife se generan aproximadamente 600.000 toneladas de residuos al año. Llevamos 35 años en el escenario más desfavorable de la jerarquía de residuos, que es eliminando los residuos. Hoy en día, gracias al desarrollo tecnológico del que disfrutamos, pues se pueden transformar esos residuos en nuevos recursos. Eso es favorecer la economía circular, y sin embargo Tenerife lleva 35 años, como digo, en ese escenario más desfavorable, eliminando residuos, eliminando recursos y ocupando territorios, porque las celdas de vertidos tienen que tener claro los ciudadanos, las ciudadanas de esta isla, que es enterrar. Llevamos 35 años enterrando residuos. Esto es un quiebro energético, sin lugar a dudas, y este grupo de gobierno lo que pretende con esta licitación, sin lugar a dudas, es abandonar esa situación tan desfavorable, favorecer la implantación de industrias en la isla, en el conjunto de Canarias. El sector industrial únicamente tiene una incidencia del 0,8 sobre el PIB. Es una estructura realmente mejorable. Entonces estamos en ese camino. Favorecer la economía circular, dinamizar otro sector industrial y, por supuesto, pues, evitar un quiebro energético y un quiebro para la gestión de los residuos. Seguir ocupando territorio no tiene sentido. Somos un archipiélago y un territorio aislado
del resto del continente, fragmentado en 8 unidades insulares, y por lo tanto tenemos que ser muy rigurosos en la gestión de nuestros residuos, de nuestros recursos en general, porque el territorio es limitado. Sin duda, yo creo que todo el mundo identifica el problema, pero quizás donde está el debate es en la solución que se adopte a ese problema. Hemos visto que ha habido discrepancias políticas importantes hasta el punto de lo que ocurría la semana pasada, donde el grupo de gobierno se ha quedado en minoría en esa comisión plenaria a la hora de seguir adelante con esta licitación. Una licitación que contempla la posibilidad de tratar hasta 460 toneladas de residuos al año, algo más de 460 toneladas de residuos al año. 460 toneladas de residuos al año. En este caso, 460 toneladas de residuos al año. ¿Por qué han decidido sacar una concesión de manual de estas características sin consenso? No, nosotros... O sea, sin sentarse con todos los grupos y llegar a un consenso. El mayor consenso tiene que ser con el medio ambiente, no cabe duda. Sí, 260.000 toneladas, 460.000 toneladas al año. O sea, sí, una auténtica bestialidad, sí. Que realmente es mucho más incluso de la materia orgánica en origen que se genera ahora mismo en las islas. Te corregía... Sí, no tienes razón, porque al final... Porque las cifras marean. Sí, Tenemos que tener en duda. cuenta que al complejo ambiental de Tenerife entran 600.000 toneladas al año. Eso supone unas 1.600 toneladas al día. De los camiones que vemos por nuestras autopistas que ponen Tenerife más sostenible, entran en Arico 100 camiones al día. Las cifras, insisto, son mastodónticas y marean. Y el 80% de todo ese volumen se entierra. Y llevamos ¿Por qué entonces, que es la pregunta al final, más allá de la locura de las cifras, como bien dice consejero, ¿por qué no se llegó a un consenso para intentar sacar esta licitación de manera consensuada con todos los grupos políticos? Nosotros, sin lugar a dudas, siempre hemos tenido voluntad de consensuar, de dialogar y de interlocutar con todos los grupos. La cuestión es por qué ha habido voluntad de torpedear un proyecto que es necesario para la isla de Tenerife. Yo creo que hay que darle la vuelta a la pregunta, porque en distancia corta, una vez que se acaba una reunión, se acercan otros responsables políticos y te dicen que comparten las bondades de este proyecto, pero que hay que favorecer el juego político. Yo creo que la política hoy en día no tiene que prestarse a ese tipo de juego, porque la política no es un juego. Nosotros estamos aquí como responsables públicos para favorecer que la isla de Tenerife avance hacia un modelo de gestión más sostenible, a un modelo de gestión más eficaz y que tenga una mayor sintonía con nuestro entorno. Pero ustedes se sentaron con la oposición antes de convocar esta licitación. Oye, vamos a sacar esto, ¿qué les parece? ¿Convocaron la comisión de residuos antes y lo propusieron antes de sacar la licitación? Sí, nosotros convocamos la comisión de residuos el día 17 de marzo de 2021 en el punto número 3 del orden del día. Eso es un documento público, lo puede comprobar cualquier persona. Dimos cuenta de que se iba a sacar una licitación en la parcela AG2, que es la parcela objeto de este debate. Por lo tanto, información sí se dio. Recientemente, esta misma semana, hemos convocado nuevamente una comisión de seguimiento y nuevamente hemos vuelto a dar información de este tipo. Por lo tanto, información sí ha habido, transparencia sí ha habido, voluntad de diálogo sí ha habido. Lo que no hay es voluntad de prestarse a ese juego político que yo particularmente considero bastante pobre. Juego político, pero también ha habido un empeño, se lo voy a preguntar así, un empeño en evitar una palabra que veíamos en ese titular del periódico El Día, la palabra de incineración. ¿Por qué huyen ustedes de catalogar a esa valorización energética que se permite en esta licitación como incineración? Porque simple y llanamente no lo es. Es que en el pliego pone de forma expresa, y esto no es algo interpretable, algo que haya que... No, de forma literal. De forma expresa pone que la valorización energética por oxidación y, entre paréntesis, incineración está excluida. Por lo tanto, cuando se intenta colocar con calzador de forma artificial un debate, pues estás escenificando que tú lo que quieres es pervertir ese debate. La incineración está excluida. El Partido Socialista al que yo pertenezco siempre ha estado en contra de la incineración. El grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife está en contra de la incineración. Yo particularmente como consejero estoy en contra de la incineración. ¿Por qué? Porque existen tecnologías mucho más modernas, mucho más avanzadas, la ciencia ha avanzado en este sentido, que te permiten valorizar la materia de una forma más eficaz, con menor contaminación. Y ahí es donde entramos nosotros, en ese tipo de valorización. Pero no centremos el debate en la valorización energética, porque nosotros lo que pretendemos es ir lo más alto posible de la jerarquía de residuos. Y la jerarquía de residuos prima la reutilización frente a la valorización energética.
Y nosotros, en el pliego, pone de forma clara que se priorizará la reutilización, es decir, lo que comúnmente se llama la valorización material. Por lo tanto, eso no es exactamente así. Bueno, en caso, si es así, pero ahora lo vamos a ver porque tenemos el pliego delante, pero no me quiero ir usted ha dicho que no hay debate en torno a que estos procesos que ustedes permiten aquí no son incineración. La verdad que a mí me llama mucho la atención porque la verdad es que a poquito... No, voy a terminar la pregunta, voy a terminar la pregunta de la exposición y después me contesta, Javier, por favor. A poquito que uno entre en las redes y busque información sobre estos procesos que son pirólisis en las redes, en Internet, en diferentes fuentes que ahora hablaremos, pirólisis, gasificación, procesos de plasma, a poquito que uno intente informarse se encuentra, por ejemplo, lo primero, con una directiva europea del año 2000. Es la norma. Europa tiene las competencias en materia de gestión de residuos porque así se las han cedido los Estados. Vamos a ver qué dice la directiva del año 2000. Es una directiva europea del año 2000 que vamos a ver aquí en pantalla y en esa misma directiva europea se recoge como instalación de incineración cualquier unidad técnica o equipo fijo móvil dedicado al tratamiento técnico de residuos, así como la pirólisis, la gasificación u otros procesos de tratamiento térmico, por ejemplo, el proceso de plasma. Esto es lo que dice la directiva europea. Habla incluso, o lo que plantea la directiva europea es que al final los residuos de estos procesos de los que estamos hablando, de un modo u otro, ya sea para crear energía o ya sea como combustible, acaban siendo sometidos a un proceso de combustión. Pero es que más recientemente, buscando información sobre todo esto, nos encontramos con este informe. Es un informe que se presentó en la Comisión Europea en marzo de 2020. Es un informe de casi 600 folios. Insisto, se presentó en marzo de 2020 en la Comisión Europea sobre taxonomía de la Unión Europea. Y en este informe se dice claramente, se viene a concluir que estos procesos de valorización energética de los que hemos hablado y otros no se pueden considerar como tratamientos sostenibles. Y en todo momento en este informe, yo después, si usted no lo ha visto, yo se lo puedo dejar, en todo momento en este informe se coloca dentro de los procesos de incineración la pirólisis, el proceso de plasma y la gasificación. Ya le digo que uno, a poquito que busque, se encuentra con que en esto no hay consenso. Otra cosa es que este mismo informe viene a reconocer que dentro de la economía circular pueden ser necesarios estos tratamientos, siempre y cuando no sean prioritarios en esa cadena del tratamiento de residuos. Teniendo en cuenta todo esto, Javier, ¿por qué se empeñan en huir de la palabra incineración en lugar de decir, bueno, esto no es la incineración tradicional que conocemos, estos son otras fórmulas mucho más avanzadas que Europa considera incineración, pero que en el fondo pues, tienen un perjuicio mucho menos grave para el medio ambiente? ¿Por qué huyen de eso? Huyo de eso en ningún momento. Lo que quiero es ser riguroso. Riguroso en el lenguaje y riguroso en la forma de comunicar. La incineración existe desde la edad de piedra. Es simplemente pegarle fuego a la materia orgánica. Es aplicar una llama. Esa llama se produce porque hay oxidación, porque hay un proceso de quema con una mezcla hiperoxigenada. Por lo tanto, eso es la incineración. Después hay otro tipo de procesos que no son la incineración porque no hay ni oxígeno ni hay llama, por lo tanto no hay combustión. Entonces hay que ser riguroso con el uso del lenguaje y eso es lo que trato de practicar yo, porque no es lo mismo un proceso de pirólisis que un proceso de incineración, no es lo mismo un proceso de gasificación que un proceso de incineración. Hablabas pues de dictámenes europeos. Nosotros tenemos muy claro cuál es la jerarquía de residuos y en qué sentido tenemos que caminar. Lo decía ahora mismo. Lo más importante, la reutilización. Pero no queremos caer en el creo que. Aquí no hay una cuestión de fe de por medio. Esto no es una cuestión de creer o no creer. No hay un dios de la pirólisis. Aquí lo que hay es ciencia. Y los informes técnicos y cualquier catedrático te podrá informar con claridad que no es lo mismo una combustión que un proceso de pirólisis. Porque es muy importante el componente del oxígeno. Para que haya combustión tiene que haber oxígeno. ¿Y qué genera eso? Pues una llama. En la pirólisis no hay ni llama ni oxígeno. Por eso la Unión Europea lo que viene a decir... ¿Y qué marca la diferencia? La cantidad... Pero es que lo dice la directiva. No. Es que lo dice claramente. O sea, es que estamos discutiendo una cosa que no tiene discusión. Es que la directiva dice lo mismo que está usted diciendo. Es decir, en estos procesos no hay combustión. Porque no hay oxigenación. Pero es que los residuos que después salen de estos procesos... ¿Y qué genera la oxidación? Sí pasan por un proceso de combustión. ¿Y qué genera la combustión? Dioxinas y furanos, que son elementos contaminantes.
Y es por eso que nosotros eliminamos la incineración, porque no queremos procesos que generen combustión. Eliminan la incineración tradicional, eso está claro, es que yo creo que eso es indiscutible. Pero permiten esta serie de procesos que para la Unión Europea son instalaciones de incineración, porque el residuo que sale al final... O sea, ¿qué va a pasar pero es que no con podemos, el residuo? Es que es llevarlo al absurdo. Es que es como comparar un vehículo, un Mercedes, con una bicicleta. Los dos tienen ruedas y los dos te permiten desplazarte, favorecen la movilidad. Claro. Y entonces podemos decir que una bicicleta es lo mismo que un vehículo, que un Mercedes, porque los dos tienen ruedas y te permiten desplazarte. No es serio. Yo creo que nosotros tenemos que practicar esa política pues seria y esa política de comunicación también rigurosa. Por lo tanto, no es equiparable. Lo decía a modo anecdótico, la incineración podría existir desde tiempos inmemoriales. ¿Por qué arder? Es permitir que una masa arda. Sin embargo, la pirólisis pues lleva aparejado un desarrollo tecnológico, lleva aparejado investigación, y en ese camino estamos nosotros, en el de favorecer una industria sostenible, una industria más amiga con el medio ambiente. En todo caso, se ha conseguido centrar el debate en esto, y nosotros pretendemos que la industria que se pueda establecer en la isla de Tenerife prime la reutilización. Otra cosa muy diferente es que si existe un flujo de residuos que no puede ser reutilizado, pues se pueda valorizar energéticamente, porque estamos en el escalón más desfavorable de la jerarquía de residuos, que es la eliminación. Cualquiera de nosotros va a una tienda y se queda satisfecho si se compra una prenda que está hecha con material reutilizable. Cuando cualquiera de nosotros va a un contenedor amarillo y deposita allí un envase, tiene que tener claro que para que ese envase tenga una segunda vida y termine enseguida, pues se tiene que valorizar. Porque el envase no se genera de forma automática, no se transforma de forma automática en una prenda de vestir. Le prometo que vamos a hablar de todo esto. Y como yo estoy de acuerdo en que al final aquí hay un debate lingüístico que yo tampoco comprendo, porque insisto, las definiciones y la posición europea jurídica y técnica sobre este asunto es muy clara. Pero no es un debate lingüístico, es que eso es reducirlo al absurdo. Es que detrás hay ciencia, detrás hay investigación. Y estoy de acuerdo en que no se puede catalogar estos procedimientos como de incineración por combustión tradicional, porque no lo son. Mira, hasta el año 1985, y termino enseguida, hasta el año 1985 en la isla no había una estrategia de gestión de residuos. Había 200 vertederos ilegales. ¿Y qué se hacía con esos 200 vertederos ilegales? Pues prenderle fuego una vez que la altura de residuos llegaba a una cota determinada. Se quemaba todo y volver a empezar. Fíjese, eso lógicamente está superado desde el año 85, pero hoy en día pues tenemos... De hecho, es que evidentemente eso es ilegal, o sea, es que eso no se puede hacer, evidentemente, claro, esa imagen de incineración que tenemos ahora mismo es completamente ilegal y los procedimientos que se permiten son estos de los que estamos hablando. En cualquier caso, para cerrar esta parte, porque me parece muy interesante lo que comenta de entrar en el detalle de lo que permite esta licitación. Lo cierto es que en el año 2019, en el Cabildo de Tenerife, se aprobó por unanimidad. Vamos a ver el titular, porque fue algo que llamó muchísimo la atención. Se declaró Tenerife territorio libre de incineradoras. Esto lo aprobó por unanimidad el Cabildo de Tenerife. Y esto se produce, esto es una reacción, porque esto de hecho es 18 días después de esta otra noticia que vamos a ver. El PSOE de Arico se opone radicalmente a la incineradora que propone Coalición Canaria. Se refería el PSOE de Arico y otros miembros del Partido Socialista, también lo dijo el PSOE del Cabildo, al PIRCAN, al Plan Integral de Residuos que tramitaba el Gobierno de Canarias en aquel momento. Y en ese momento del que estamos hablando, 2019, la polémica giraba en torno a que el PIRCAN permitía la valorización energética. Entonces, claro, analizando esto con calma, uno se pregunta, ¿por qué ahora Coalición Canaria está en contra de lo que defendía en 2019 y por qué ahora el PSOE está a favor de lo que criticaba en 2019? No, el PSOE se ha posicionado en 2019 en contra de la incineración, yo me posiciono en contra de la incineración y el relato del Partido Socialista ha sido único, monolítico y coherente. Pero es que no era incineración en 2019, era valorización energética. No, el PIRCAN de 2019 recogía la posibilidad de hacer valorización energética y también incineración. Pero incineración en último lugar, como lo recoge el Plan Territorial de Ordenación. Efectivamente, nosotros defendemos la valorización energética, pero rechazamos la incineración por una cuestión muy importante, las dioxinas y los furanos, porque la combustión genera dioxinas y furanos y eso es contaminación. Es que en esas informaciones hay personas del Partido Socialista hablando de que están en contra de la valorización energética. Ahora entramos en eso, pero muy importante,
Me preguntabas, ¿por qué Coalición Canaria Sí. ha girado de esta forma? Porque durante este mandato han practicado, sin lugar a dudas, el veletismo político. Es que son un partido veleta que se está orientando o se está posicionando totalmente en contra de lo que ha venido defendiendo hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de ideología política? No. ¿Por una cuestión de que se les ha parecido alguien y les ha dicho que este es el camino correcto? Tampoco. Por una cuestión de tacticismo político, de pobre tacticismo político. Y eso es algo que yo rechazo, porque en política, igual que en cualquier otro ámbito de la vida, la coherencia es muy importante. Coalición Canaria se ha posicionado en contra del Tren del Sur, cuando se gastaron 20 millones de euros en redacción de proyectos para el Tren del Sur. Se ha posicionado en contra de la depuración extensiva, cuando estuvieron trabajando en importantes proyectos para establecer en la isla depuradoras extensivas. Se han posicionado absolutamente en contra de todo lo que han venido defendiendo hasta ahora. ¿Por qué? Por lo que digo, por tacticismo político. Y eso, sin lugar a dudas, pues no es propio de un partido que ha gobernado esta tierra durante 32 años y que es un partido, lógicamente, con vocación de gobierno. Vamos a hablar de la licitación en sí, porque esto ha generado mucha polémica y más allá de estos debates que estaban ahí, yo creo que lo importante al final es qué es lo que contempla este pliego administrativo de esta concesión. Y decía usted, es que nosotros estamos premiando o valorando más que haya una valorización material, lo que es reciclaje de estos residuos. Pero claro, si uno va a la puntuación, a qué es lo que se puntúa realmente, primero lo que se puntúa es la capacidad de llegar a esos 460.000 toneladas de reciclaje, ¿no? de tratamiento de residuos, de reciclaje no, de tratamiento de residuos. Sí. Pero después se dice que serán prioritarios los siguientes residuos, los lodos de tratamiento de depuradora, eso es algo donde aquí sí que no hay polémica, y la fracción no compostada de residuos municipales y asimilados, es decir, la materia orgánica no separada en origen. Efectivamente. Si esto es lo que se prima, ¿cómo es posible que usted diga que lo más probable o que lo que se está premiando es una instalación de valorización material? Si la materia orgánica en origen, la única forma de tratarla es a través de valorización energética. No. Por supuesto que no. ¿Cómo se puede separar entonces? Y aquí es importante destacar una cuestión que establece la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que el proceso que se le aplica para la transformación del residuo en un nuevo recurso no tiene que ver con el resultado final. Por ejemplo, vamos a una licitación que está, a un concurso que está abierto y en el que el Cabildo de Tenerife ha estado trabajando. Plastic Energy, en la conversación. Sí, pero esos son plásticos. No, es que si no nos vamos a desviar, Javier. Yo le voy a hacer la pregunta de manera muy clara. No, pero es que es importante. No, es que no, nos vamos a desviar. Yo le hago la pregunta de manera más clara y después si quiere hablamos de Plastic Energy. ¿Qué tecnología existe hoy en día que se pueda, o qué planta de tratamiento de residuos se puede instalar allí que pueda separar y tratar la materia no separada en origen, que no sea valorización energética? Pues, por ejemplo, una degradación química. ¿Una degradación química? Sí, por ejemplo. ¿Dónde existe degradación química? En Tenerife no existe. ¿En otros lugares? Pues existe en lugares como Dinamarca, en Alemania también existe. Es decir, el sector tecnológico es muy amplio. El sector tecnológico es que la mayoría de las empresas que se dedican a tratar este tipo de cosas, los ejemplos más cercanos, que son los que también nosotros hemos mirado, en el caso de Barcelona, en el caso del País Vasco, lo que nos encontramos son plantas de valorización energética. Es que están en muchos lugares se han implantado las plantas de valorización energética. Se lo digo porque es que... Dinamarca está llena de incineradoras, por ejemplo. Sí, también, por supuesto. Pero mi pregunta es que, viendo cómo plantean el concurso, la sensación que da es que al final aquí lo que se va a presentar no es una planta de valorización material, porque ustedes lo que quieren es arreglar el problema de la materia que no se separa en origen. Te puedo garantizar que muchas de las preguntas vienen orientadas sobre o plantean cuestiones sobre la valorización material. Es decir, los procesos que se permiten, insisto, son tanto la valorización material como la energética. Pero con valorización material es muy complicado, por no decir que yo no conozco. Bueno, ahora vamos a ver estos procedimientos, los estudiaremos, de degradación química de los que usted habla. O sea, que no hay manera con una valorización material de separar la materia orgánica que no separamos en nuestros hogares. Sin lugar a dudas, el escenario más favorable y lo que
nos gustaría a todos nosotros es que se separase la materia orgánica en origen. Ese es el camino correcto y ese es el camino que defendemos nosotros desde el Cabildo de Tenerife. Y para eso es necesario engarzar las políticas que se vienen impulsando desde el conjunto de los 31 municipios de la isla con las políticas del Cabildo. Porque cuando tú eres capaz de separar en origen la materia orgánica, ya estás eliminando todos los impropios, todos esos elementos impropios, y eres capaz de transformar esa materia orgánica en compost para que pueda ser utilizada en el sector primario. Nuevamente favorecer la economía circular. La cuestión es que, y es un dato que he dado ya en varias ocasiones en esta entrevista, Tenerife lleva 35 años en el escenario más desfavorable, enterrando. Y hasta que los municipios de la isla, los 31 municipios de la isla, no empiecen a separar en origen la materia orgánica, a nosotros, en el complejo ambiental, nos va a llegar todo mezclado. O sea que la culpa es de los ayuntamientos. No, la culpa es de la falta de implantación del quinto contenedor. ¿Es necesario señalar a los ayuntamientos? Hay que señalarlos, porque la competencia de recogida es municipal. Pero a mí no vengo aquí y no practico esa política acusatoria. No me gusta señalar a los ayuntamientos. Todos nos tenemos que aplicar. Por una cuestión de sensibilidad ambiental, lo primero, y también por el cumplimiento normativo, porque es necesario estar recogiendo en origen desde el año 2015. Desde el año 2015 tendríamos que estar separando la materia orgánica en origen. Y no se está dando. Eso por una cuestión legal ya, pero la por una realidad cuestión es que legal. El propio plan territorial que se aprobó por consenso en 2009 ya contemplaba un plan para poner en marcha el quinto contenedor en los municipios, y lo hablábamos antes de empezar la entrevista. En el año 2016 ya teníamos que haber llegado al 55% de separación en origen. Efectivamente. Estamos en la nada. Como consejero del Cabildo de Tenerife, mi ámbito competencial es la isla de Tenerife. Pero te doy un dato. De los 88 municipios que hay en Canarias, solo uno está empezando ahora a desplegar el quinto contenedor. El quinto contenedor es el que recoge la materia orgánica de forma separada. Lógicamente, van a pasar muchos años hasta que el resto de municipios no empiecen a recoger de forma separada la materia orgánica. Como consejero, se nos plantea este escenario. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos quietos y seguimos enterrando residuos? Porque sabemos ya con certeza que no nos va a llegar la materia orgánica de forma separada. ¿O actuamos? ¿O hacemos cosas? Vamos a hacer cosas. ¿Qué hace? Pues permitir que industrias del reciclaje se implanten en Tenerife para poder valorizar materialmente primero o energéticamente después esa materia que actualmente se está enterrando. Industrias de reciclaje o no tan de reciclaje, porque grandes empresas como DISA o CEPSA se dedican a la valorización energética. Pero yo le quería... Es que da un dato que es muy interesante, es decir... O dice algo que es muy interesante, es decir, es que vamos a ponernos las pilas ya, ¿no? O sea, es que o nos ponemos las pilas ahora o esto no se resuelve. Pero si apostamos por este tipo de licitación, por este tipo de concesión, al final no estamos primando esto frente a la clave, que la ha explicado usted muy bien, separar en origen. Esto no va a ser que al final, si no lo hemos hecho hasta ahora, nunca nos pongamos a separar en origen. Por supuesto que no, pero es que eso es nuevamente fomentar la inacción. ¿Cómo vamos? Es que no fomenta la inacción sacar este concurso en vez de apretar a los ayuntamientos para que se pongan las pilas. Por supuesto que no. Lo primero, los ayuntamientos saben perfectamente que se tienen que poner, que tienen que apretar. Por una cuestión doble, lo decíamos, por concienciación ambiental y también por cumplimiento de la ley. La cuestión es que en ese tránsito, en ese camino, hasta que se empieza a recoger en origen, ¿qué hacemos nosotros desde el Cabildo de Tenerife? ¿Seguir haciendo lo que lleva haciendo Coalición Canaria 35 años, que es enterrar residuos? Pues claro, pero es que, francamente, yo no estoy aquí para eso. Pero es que la verdad es que es cierto que ahora la consejería está en una actitud activa. Puede generar más o menos debate, pero hay una actitud activa. Se están haciendo cosas que pueden gustar o pueden gustar más o pueden gustar menos. Pero en los últimos años, desde 2009, que se aprobó el plan territorial, hasta 2019, que entró usted al cargo de consejero, no se había hecho nada en este sentido en cuanto a desarrollar el plan territorial, que ya digo que viene una estrategia muy bien planificada para mejorar la recogida en origen o la separación en origen de la materia orgánica. Pero es que entre 2015 y 2019 estaba el PSOE, estaba el actual consejero regional, José Antonio Balbuena, en el mismo cargo que ocupa usted ahora, porque su partido no hizo nada entre 2015 y 2019. Yo sí que quiero destacar la labor que hizo el anterior consejero, por ejemplo, empezando todo el trámite administrativo para resolver una situación que estaba generando muchos problemas al Cabildo de Tenerife, y era tener el contrato de gestión de residuos vencido.
Yo particularmente no soy de mirar hacia atrás pese a que haya hecho este comentario. Lo hago para ilustrar la situación en la que nos encontramos. Y la situación en la que nos encontramos es muy mejorable. Muy mejorable. Y yo en este sentido quiero agradecerle al presidente del Cabildo que esté dotando al área de desarrollo sostenible, que yo tengo el placer de dirigir, de recursos económicos, porque no se está haciendo únicamente esto. Hemos automatizado la planta de selección de envases, una planta que estaba totalmente obsoleta. Se llegó a plantear incluso la posibilidad de tener que derivar envases de la isla de Tenerife a Gran Canaria, porque en la isla de Gran Canaria hay una planta de envases moderna, automatizada. La de Tenerife, una planta que no respondía a las necesidades de una isla como Tenerife. Hemos sacado las 8.000 toneladas de neumáticos que estaban abandonados en el complejo ambiental de Tenerife desde el año 2005. Llevaban más de 15 años abandonadas esas 8.000 toneladas de neumáticos. Se podía haber dado perfectamente la misma situación que en Seseña, aquel incendio tan aparatoso que se produjo en un cementerio de neumáticos. Hemos acabado con ese cementerio de neumáticos. La planta de bioestabilizado, que era un auténtico palomar, abandonada desde el año 2018. Allí no había nada, era un palomar, una nave abandonada. Hemos invertido 1,5 millones de euros para rehabilitar, solucionar las patologías estructurales de esa nave. Estamos haciendo muchas cosas, pese a que es un área, pues esto no se le puede obviar a la gente. Claro que es un área compleja. Poco lustrosa, poco vistosa, pero es necesario invertir en desarrollo sostenible, es necesario invertir en este área. Es muy llamativo porque al final a nadie se le escapa que en 2009, los que lo recordamos, aquello costó muchísimo, ¿no? La aprobación del plan territorial y llama mucho la atención que con el paso de estos años haya habido una inactividad y al final ni siquiera le va a nombrar a partidos políticos, ha habido una inactividad porque la realidad es que estamos prácticamente igual que estábamos en 2009. Creo que hay un proyecto piloto en Santa Cruz de Tenerife del 5.º contenedor, del contenedor marrón. Esperemos que sea un paso. Pero claro, después hay una serie de compromisos que hay que cumplir, compromisos de la Unión Europea para alcanzar cifras de reciclaje en los próximos años, un 65% en 2035. Al final estos son leyes europeas. Estamos, ahora mismo como estamos, nos van a sancionar, entiendo, ¿no? Entiendo que hay un riesgo muy alto de que nos acaben sancionando. Sí. ¿Nos han sancionado ya? No nos han sancionado, pero lo decía antes, esto no es una novedad, no estoy dando una exclusiva. Estamos en una situación poco favorable, muy desfavorable, porque no se ha hecho nada. Es que lo decía, Coalición Canaria, décadas, enterrando residuos. Queremos otro modelo. Queremos otro modelo porque Tenerife no se puede permitir el lujo, el despropósito de seguir enterrando residuos. La gente de Arico no se puede permitir seguir ocupando territorio, seguir construyendo celdas de vertidos para seguir enterrando residuos. Es que es un quiebro energético, es que es un absoluto despropósito. Más y más y más residuos. Esto tiene que tener un límite. Y es por eso que te decía que yo no estoy aquí para pasar de puntillas y no hacer nada. ¿Qué pasará? Pues yo espero que los municipios se empiecen a aplicar, se empiece a recoger de forma masiva la materia orgánica. Con esa obra del 1,5 millones que te comentaba en la planta de bioestabilizado, nosotros ya estamos preparados para recibir de forma masiva materia orgánica. Tenemos capacidad de tratar hasta 96.000 toneladas año para convertir esa materia orgánica en compost. Hombre, y tienen 3 plantas de compostaje previstas en el plan territorial y así las desarrollan, pueden llegar a cubrir toda la... de esas 96.000 toneladas que con ese trabajo de anticipación, 96.000 toneladas al año. ¿Sabes cuánto nos está llegando? 1.200 toneladas al año. El Cabildo de Tenerife está tratando de forma adecuada hasta el último gramo de la materia orgánica que nos llega. Eso sí, ¿qué hacemos con el resto? Sí, ahora que lo dice, pues la verdad es que me resulta muy interesante porque al final vamos a poner que este concurso no acaba perjudicando al desarrollo del llamado 5.º contenedor y que al final ustedes empiezan a recibir un montón de materia orgánica separada y que la pueden hacer en compost, la pueden tratar. David, ese es el objetivo. ¿vale? Los números no son interpretables. Los números te dan una imagen clara de la situación. Existe un flujo de residuos tan grande que no se está tratando que no desincentiva nada. ¿Qué va a pasar en ese caso? Que el escenario más positivo que pueda haber. ¿Qué va a pasar con esa empresa que gane esta concesión y que está acostumbrada a una capacidad de tratamiento cuando ya no pueda tratar tanto? Porque al final se está tratando de manera mucho más eficiente a través del compostaje. ¿Qué va a pasar con esta empresa? ¿Va a tener que importar residuos
de otras islas? Nosotros hemos sacado este proceso, esta licitación, por un periodo de 15 años. Porque ustedes en 15 años no creen que vayan a resolver el problema. Porque somos conscientes de que el trabajo que tienen que hacer los municipios de la isla para implantar el 5.º contenedor va a ser un trabajo, por desgracia, lento. Este proceso se podía haber sacado por 50 años. Las concesiones se suelen sacar por periodos muy, muy largos, 50 años, incluso más. La hemos sacado por un periodo de 15 años con el objetivo de darle la vuelta a esta situación y que en los próximos años se vaya trabajando en ese sentido que nosotros decimos, recogida separada de la materia orgánica. El Cabildo ya está preparado, hemos puesto la planta en marcha, pero evidentemente queremos salir de esa situación tan desfavorable. ¿Cómo van a hacer para que los municipios hagan lo que no han hecho desde el año 2009? ¿No tienen herramientas para presionarles de alguna manera? Nosotros estamos haciendo con los municipios un trabajo bastante importante. Hemos elaborado una ordenanza tipo que también ha elaborado la Federación Canaria de Municipios para que los municipios de la isla, los 31 municipios de la isla, vayan acomodando desde ya sus ordenanzas municipales, actualizándolas a la situación, a la nueva ley. Hasta hace poco había ordenanzas de recogida de residuos que estaban en pesetas. Imagínate. Entonces es necesario hacer ese trabajo por parte de los municipios. Es evidente que hay municipios que tienen poco músculo administrativo y es por eso que estamos haciendo ese trabajo de colaboración con ellos. También estamos desarrollando acciones como el del compostaje comunitario. Es un proyecto en el que están implicados los municipios de Tegueste, Tacoronte, La Laguna, El Rosario y también la propia Universidad de La Laguna. Y estamos instalando composteras en ciertas partes de ese municipio. ¿Para qué? Para ir creando esa cultura de separación en origen. Estamos también desarrollando un proyecto que se llama Tenerife Más Sostenible, en el que están implicados 8 municipios de la isla. Dentro de cada uno de esos municipios hay 20 familias involucradas y se les enseña hábitos de consumo responsables, cómo hacer la compra evitando la generación de residuos, porque también la prevención de los residuos es muy importante. Si nosotros somos capaces de consumir de una forma responsable, estamos generando menos residuos. No, me lo preguntaban ahora por realización, pero es una buena pregunta que se la voy a trasladar. Al final, si se impone esta política de reciclaje en origen, ¿esto nos va a costar más dinero a los ciudadanos? Todo lo contrario, va a ser más barato. Nosotros en la nueva tasa del nuevo contrato de residuos hay 2 tramos, hay 2 tarifas diferentes. Una para la separación en origen y otra para la separación mezclada. El precio para la separación en origen es muchísimo, muchísimo más económica que la separación mezclada. ¿A los municipios ya se les está cobrando una tasa por esa supuesta separación en origen que no están haciendo? Sí. Sí, ¿Y qué está pasando con ese dinero entonces? Ese dinero es el que sirve para costear la gestión de residuos en la isla de Tenerife. Hay 2 precios. Tramo A, separación, tramo A es la basura recogida de forma separada y el tramo B, la mezclada. Incluso con el nuevo contrato de residuos lo que hemos hecho es bajarla del tramo A para incentivar aún más la separación en origen. Nosotros estamos en ese camino, el de separar en origen. Por eso me chirría ese comentario que haces tú, que si esta licitación o cualquier otra política desincentiva la separación en origen. Por supuesto que no. Es que nosotros estamos volcados en favorecer esa separación en origen. Y es por eso que hay 2 tramos y hemos reducido en un 10%, que no es una cantidad nada despreciable, esa fracción. Usted va a permitir que sea un poco pesimista porque al final lo hemos hablado aquí, en los últimos 12 años no se ha hecho absolutamente nada. Ojalá que dentro de 15 años usted tenga razón y podamos decir, mira, el Cabildo ese trabajo ha dado sus frutos, ya no necesitamos valorizar nada más y aquí, bueno, pues todo lo separamos en origen, o lo que valorizamos es al final algo completamente residual. Estaremos muy pendientes también de ver qué ofertas se presentan, porque al final creo que es hasta mitad de diciembre cuando está el plazo abierto. Hasta el 15 de diciembre. Si no se suspende el concurso, pues ahí también podremos tener pues un abanico grande para saber qué es lo que se está ofertando y por tanto podremos saber con más certeza qué es lo que se va a hacer en esa parcela del complejo ambiental de Arico. A mí me gustaría, veo que nos estamos prácticamente despidiendo, sí, reconocer el trabajo, el esfuerzo del grupo humano del área de desarrollo sostenible, porque de verdad que se están impulsando, se les está poniendo mucho empeño, muchas ganas para darle la vuelta al calcetín y empezar a hablar de desarrollo sostenible de verdad. Es un grupo humano que nos gustaría que fuese más numeroso, pero vamos con mucha fuerza. Y yo espero que no nos pongan palos en las ruedas de forma caprichosa, sino
si hay elementos elementos en los que no estamos de acuerdo, pues que puedan ser rebatidos con ideas y con argumentos. No que el capricho o que el tacticismo político sea la herramienta para dinamitar proyectos importantes para la isla de Tenerife. Ojalá se logre ese consenso, Javier. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse sentado aquí para hablar de un tema que usted sabía que es polémico porque está generando mucho debate. Así que nosotros se lo agradecemos mucho. Este ejemplo de transparencia para nosotros es muy importante y seguro que nuestros espectadores también lo agradecen. Javier, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo, el espacio y también por dedicarle tiempo a estos temas que en muchas ocasiones pues, son desconocidos o son incluso antipáticos. Pues son temas que pueden ser antipáticos, ciertamente, pero que la realidad es que nos tocan en nuestro día a día y que son fundamentales. Por eso Europa, insisto, como hemos dicho aquí, está muy pendiente de que se cumplan esos compromisos que se han ido adquiriendo a través de diferentes directivas. Nosotros nos despedimos. Que pasen una feliz noche. Volvemos ya la próxima semana con más entrevistas. Que pasen también un feliz fin de semana.